Bueno, hablemos de algo que está cambiando las reglas del juego en las finanzas de muchas empresas, a veces mucho más rápido de lo que se puede reaccionar. Me refiero a los costos de la inteligencia artificial. Miren, esto ya dejó de ser un simple experimento de innovación. Hoy es un factor que, si no se maneja bien, puede generar una verdadera crisis estratégica. Y para que nos demos una idea de la magnitud, empecemos con este número. 85%. Es la cantidad de empresas que le están errando, pero por mucho, a sus proyecciones de costos de IA. Y no hablamos de un pequeño desvío, ¿eh? Esto es una falla sistémica en la forma en que se está planificando financieramente. Y claro, esa falla en el pronóstico tiene una consecuencia muy real y, la verdad, bastante dolorosa. Para la mayoría de estas compañías, significa que el margen bruto se les está achicando en más de un 6%. Pensemos un segundo en lo que eso significa para la rentabilidad de cualquier producto. Es muchísimo. Entonces, aquí está el punto clave. Esto va más allá de un simple problema de presupuesto. Se trata de una crisis con todas las letras, que se define por 4 desafíos enormes que están poniendo en jaque a los líderes financieros de prácticamente todas las industrias. A ver, estos 4 desafíos son como un cóctel explosivo. Por un lado, tenemos pronósticos que fallan de manera masiva. Por otro, los márgenes de ganancia se están desangrando. A eso le sumamos puntos ciegos peligrosísimos en lo que realmente cuesta dar el servicio, y para rematar, una infraestructura tan compleja que es casi imposible saber de dónde vienen los costos. Es el caos. Y para ponerlo en perspectiva, imaginemos un producto que es una estrella, súper rentable con un 80% de margen bruto. Bueno, una vez que metemos los costos reales de la IA en la ecuación, ¡pum!, ese margen cae al 74%. Esos 6 puntos pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de un producto. La pregunta que surge es obvia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se están disparando los costos de esta manera? Las razones, como veremos, son bastante complejas y nos explican por qué a tantos líderes se les hace tan difícil tener todo esto bajo control. Y la respuesta empieza justo aquí. La forma más común de operar la IA hoy en día es en un entorno híbrido. Fíjense, el 61% de las empresas usan tanto sus propios servidores como la nube. ¿Qué provoca esto? Que la información de los costos esté totalmente fragmentada, repartida en distintos sistemas, distintas facturas, un rompecabezas. Y acá viene algo muy interesante. Cuando pensamos en costos de IA, casi todos pensamos en los tokens de los modelos de lenguaje, ¿verdad? Pues resulta que los mayores culpables de los costos sorpresa son otros. En primer lugar, el uso de las plataformas de datos. Y muy de cerca, el acceso a la red. Los tokens son importantes, sí, pero no son toda la historia. Aquí es donde vemos una desconexión brutal. Si se pregunta, casi todas las empresas, un 94%, van a decir que sí, que monitorean sus costos de IA. Pero la cruda realidad es que solo un 35% incluye en sus reportes lo que gastan en sus propias instalaciones. O sea, hay un punto ciego gigantesco. Pero ¿saben qué? El descubrimiento más importante de todo este análisis no tiene que ver con la tecnología ni con las nubes híbridas. No, tiene que ver con algo mucho más básico, los incentivos. Y esto nos lleva a un concepto clave, el efecto de la responsabilidad. Esto nos trae a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que realmente separa a las compañías que logran dominar sus costos de IA de aquellas que simplemente se ven ahogadas por ellos? Y la respuesta es esto, el efecto de la responsabilidad por ingresos. El patrón es clarísimo. Las empresas que le ponen un precio a sus funciones de IA, que las cobran, tienen una disciplina de costos hasta 3 veces mejor que las empresas que las regalan como un extra. Miren esta comparación, es que no puede ser más clara. 70% de las empresas que cobran por la IA saben exactamente cuánto les cuesta prestar ese servicio. En el otro lado, apenas un 29%. La diferencia es abismal y nos demuestra que cuando hay dinero de por medio, la disciplina aparece como por arte de magia. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, son 3 fuerzas que actúan en cadena. Primero, la presión del cliente. Si alguien paga, exige que funcione bien y a un costo razonable. Esto obliga a los equipos internos a hacerse dueños del producto como un centro de ganancias, no de costos. Y por último, para ponerle un precio a algo, primero hay que saber cuánto cuesta, y eso obliga a tener una transparencia total. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo el problema y la clave para solucionarlo, miremos hacia adelante. ¿Qué significa todo esto para la estrategia financiera? ¿Qué es lo que sí o sí hay que hacer de cara al 2026 para no quedarse atrás? Fíjense en esto. La mayoría de las empresas mide su gasto en IA como un porcentaje de sus ingresos.
Pero lo que es realmente alarmante es que muy pocas, menos del 30%, lo miden contra el costo de los bienes vendidos o COGS. Y esto es crítico. El COGS es lo que nos dice cuánto cuesta producir algo. Ignorarlo es la forma más rápida de matar el margen bruto. Otro gran problema es que se está gestionando con el espejo retrovisor. La mayoría depende de las herramientas básicas que les da el proveedor de la nube o de revisiones manuales. ¿El resultado? Se dan cuenta de que se pasaron del presupuesto cuando ya llegó la factura. Ya es demasiado tarde. Esto es una invitación al descontrol de costos. Entonces, para ir cerrando, las conclusiones para el 2026 son muy claras. Primero, hay que tratar los costos de la IA como parte del costo del producto, del COGS, no como un gasto abstracto de innovación. Segundo, la base de todo es tener una visibilidad unificada de todos los costos, sin importar dónde estén. Hay que apagar esos puntos ciegos. Y por último, hay que entender que la disciplina para pronosticar estos costos va a ser lo que separe a los líderes de los que se queden en el camino. Y para terminar, los dejo con esta pregunta. Una pregunta que toda organización debería hacerse ahora mismo. A medida que la inversión en IA sigue y sigue creciendo, ¿se está convirtiendo en un verdadero activo estratégico que impulsa el negocio? ¿O, silenciosamente, se está transformando en un pasivo que se come los márgenes? La respuesta a esa pregunta va a definir el futuro.